959. La Tucumana FM, tu radio. De la mañana, 25 minutos, estamos en La Tucumana. Somos la Tucumanidad hecha radio. Hablamos de este paro general, el tercer paro al gobierno de Javier Milei. En este caso, hablamos de la adhesión en Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales. Tenemos ya en contacto a Hugo Britos, que es secretario general. Hugo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo aquí con todo el equipo. Le damos los buenos días. Buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, ¿cómo se están viviendo las primeras horas de esta medida de fuerza? Recordemos que arrancó de algún modo ayer con el acompañamiento a los jubilados en Plaza Independencia. Sí, bueno, nosotros anoche ya teníamos más o menos un dato, una información que nos hacían llegar los delegados, los colegas, directores, por medio de los grupos y las redes. Y hasta anoche teníamos aproximadamente un 95% de adhesión al paro docente acá en Tucumán, en adhesión al paro nacional que lleva adelante CETERA, CTA y CGT. Sí. Hugo, ¿cuál es el nivel de acatamiento aquí en la provincia, en las escuelas? Lo que decía recién, hasta anoche teníamos un 95% de adhesión, ¿no? O sea, estamos ahí pisando el 100%. Porque la verdad que la realidad que estamos viviendo a nivel social y también a nivel educativo es lamentable con esta política nefasta que lleva adelante el gobierno nacional de ajuste permanente y de profundización del ajuste que ha llevado a que nos quiten recursos, nos quiten derechos, y esto incide directamente en el bolsillo de los colegas y también, por supuesto, en la educación acá en Tucumán, porque se han quitado recursos a programas educativos, a recursos para el mantenimiento y construcción de escuelas, de aulas. Entonces, es lamentable que siempre tenga que pagar los sectores más vulnerables, los sectores más bajos de la sociedad, los ajustes que lleva adelante siempre la derecha, ¿no? Claro. Hugo, nos decía, hasta anoche tenemos un 95% de acatamiento. ¿Qué se puede saber en estas primeras horas? 9:30 de la mañana. Que estamos alrededor del 100%, no queremos ser absolutos, pero nos siguen llegando información de colegas que escuelas prácticamente completas han adherido, ¿verdad?, esta medida de fuerza. En algunos casos, se abren las aulas para dar para garantizar el derecho también al trabajo de algunos colegas que quieran trabajar. Claro, sí. En ese caso son los directores, los secretarios los que tienen que abrir las escuelas, pero estamos alrededor del 100%. Muy bien. Hugo, gracias por este contacto. Queríamos tener un panorama de estas primeras horas del 10 de abril en el marco de este paro general y lo que sucedía en este gremio educativo mayoritario que tiene la provincia. Gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hugo Britos es secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales. La cifra que nos ha dado Franco... 95%, casi un 100% de acatamiento, ha sido total prácticamente. La verdad que era lo que se esperaba, en la previa lo veníamos diciendo, sobre todo, claro, en el sector de la educación pública. Dispar ha sido en el caso de la educación privada, pero ahí nos decía Hugo Brito, 95% de acatamiento, es prácticamente todas las escuelas cerradas. Quienes también están parando son los trabajadores de la educación superior, de la universidad, acá en Tucumán, el gremio de ADION, y ya está con nosotros. Hacemos esta seguidilla para ver, hacer un raconto y un recorrido por los diferentes sindicatos. Anaís Rodríguez, que es la secretaria general de la ADIUN, la Agremiación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Ya está en línea, Anaí. Hola, Anaí, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para el programa, toda la audiencia. Anaí, ¿cómo se están viviendo estas primeras horas, más allá de lo que sucede este 10 de abril?
recordemos que comenzó con el acompañamiento a los jubilados en Plaza Independencia. Así es. Hoy el paro es prácticamente total en todas las unidades académicas, incluso en aquellas que por ahí siempre suelen ser más resistentes al paro. Es, digamos, el primer dato que tenemos, ¿sí? Ayer, hicimos la convocatoria de una concentración en Plaza Independencia a partir de las 18 horas, con suspensión de actividad de las 17 horas, para participar activamente con agrupaciones de jubilados, organizaciones sindicales, políticas, sociales, donde hicimos un acto para darle también un carácter activo a este paro, y que no sea tan solo un paro aislado, sino tratar de enmarcarlo en un proceso que está viviendo la Argentina en estos momentos, de gran descontento social, de grandes crisis, y donde hay muchos conflictos y luchas, pero están siendo en estos momentos aisladas. Recordemos de que cuando comenzó el año tuvimos una enorme movilización el 1 de febrero en repudio a los discursos misóginos, los discursos contra el movimiento LGTB por parte del gobierno de Javier Milei, contra los migrantes. Luego tuvimos una importante movilización el 8 de marzo, el 24 de marzo fue quizá la marcha más grande de los últimos años que hemos tenido o asistido a nivel nacional, y tenemos la convocatoria de adhesión a los jubilados, que creo que es importante porque realmente muestra lo genuino que es la lucha y lo genuino del reclamo por parte de los jubilados y las jubiladas, que fueron altamente reprimidos en distintas instancias en el Congreso cuando se movilizaron, y que fueron capaces de sostener, pese a la represión, las movilizaciones de los miércoles. Ya los jubilados hicieron mucho más que lo que hizo toda la CGT y la CTA junta, porque fueron los primeros en mantenerse firme y enfrentar las políticas por parte de este gobierno nacional. Entonces, creo que eso es lo importante, y creo que este paro logra reunir los diferentes conflictos que están habiendo a nivel nacional frente a la rebaja salarial, frente a la rebaja jubilatoria, frente al ajuste en educación, en salud, en ciencia, en técnica, y frente, a un sistema social que digamos es explosivo. Yo les quiero adelantar una cosa que lo mencioné ayer en la plaza, cuando me tocó hablar en la Plaza Independencia, en el acto. La docencia universitaria vuelve a ir a un paro de 48 horas el 23 de abril. Porque se cumple un año de la primera marcha federal educativa, el 23 de abril. Recuerden que el año pasado estábamos marchando, organizando la primera movilización fuerte federal que logró reunir a 1 millón de personas, pero nosotros desde la ADIUN hemos planteado que esta movilización no tiene que ser tan solo conmemorativa de aquel 23 de abril del 2024, sino que tiene que ser una instancia y un punto para poder confluir las luchas, sacarla de la universidad a las calles y, como hicimos ayer, unirnos con los jubilados, con las organizaciones sindicales, políticas, coordinar las diferentes luchas y volver a movilizar. Además, el 23 de abril cae día miércoles, y es el día que está instalado como el día de lucha de los jubilados y de las jubiladas. Perfecto. Anaí, ¿qué información te llega de las facultades a esta hora de la mañana? Sabemos que hay algunos centros universitarios que son más reacios a parar, como medicina, derecho, odontología, arquitectura. ¿Qué número te llega? Primero, a nivel de las escuelas preuniversitarias, todas cerradas. O sea, todas las escuelas preuniversitarias no se están dando. Van a haber 2, 3 clases que entendemos que hay docentes que no se adhieren, que algunos la van a hacer virtual, una cosa por el estilo, porque prácticamente las 8 escuelas preuniversitarias cerradas. A nivel de las facultades, hay facultades, como vos lo señalaste recién, que no suelen adherirse al paro, y que el rectorado garantizó la manera de abrir las escuelas, las facultades
que son muy mínimas, o sea, en relación a esta, quizás en otro paro no paraban tanto, pero en este paro hay una mayor adhesión por parte de la docencia, porque aparte es un paro más general, de todos los ámbitos educativos, no tan solo de docentes universitarios, y no tan solo los agremiados a la ADIUN, sino es más extensivo. Entonces, yo te diría que prácticamente un 90% en estos momentos está parando de los docentes universitarios. Además, confluye con el paro no docente, es decir, que si hay alguna clase en la universidad o alguna materia que se esté dando, es porque las autoridades garantizaron abrir ese espacio físico, no porque los no docentes hayan ido a trabajar, porque entiendo que el paro no docente es total. Bien. Anaí, gracias por este contacto. Queríamos tener un panorama de las primeras horas de esta medida de fuerza a nivel nacional, y luego vamos a estar en contacto con vos para hablar de lo que se viene el 23 de abril. Muchas gracias. Perfecto, un abrazo muy grande. Un abrazo, Anaí Rodríguez. Estamos hablando de lo que pasa en la Universidad Nacional de Tucumán. Franco nos decía, prácticamente paro total. Sí, paro total, porque también coincide con el paro no docente y el anuncio de un nuevo paro el día 23 de abril. Bueno, cuando se cumple el primer aniversario de esta primera marcha en defensa de la universidad pública contra el gobierno de Javier Milei. Marcha, recordemos, multitudinaria que se dio a nivel país. Luego vamos a estar hablando de este tema, porque ahora en La Tucumana estamos abordando lo que pasa en esta jornada de 10 de abril de paro general, y aquí estamos haciendo un repaso de lo que sucede en estas primeras horas. Aquí en nuestra provincia hablábamos de ATEP, hablábamos de ADIUM, y ahora hablamos de la salud. Ya tenemos al doctor Julián Nasif, que es secretario general de CITAS. Doctor, un gusto saludarlo. Franco y Ana de La Tucumana, para conocer la situación en estas primeras horas. Buen día. Buen día. La verdad que los escucho con alguna dificultad. A ver, ya mejoramos. Lejos, digamos, pero bien, sí entiendo con mucho esfuerzo. Sí. Ahí no sé si me escucha. Bueno, dígame. Un poco explicar, ¿no es cierto? Y dar a conocer, como siempre lo hace CITAS, en cuanto a difundir sus acciones, porque acá desde nuestro espacio gremial no hay nada por ocultar ni nada que no se pueda decir. En esta ocasión, en esta oportunidad, CITAS no está adherido a la medida de fuerza nacional. Bien. Porque nuestros objetivos, nuestro proceder y el elemento sustancioso fundamentalmente de nuestra lucha, que es el de defender y no declamar la defensa del trabajador, dista mucho de aquellas acciones que quienes convocan hoy la medida llevan adelante. Sí. Se habla como uno de los motivos que genera la medida, y lo estaba leyendo esta mañana acá en el hospital, uno de los gremios que llama al paro dice por paritarias libres y sin techo. Y uno dice, pero si hace apenas un mes atrás aceptaron alegremente, entre risas y abrazos, con los gobernantes de turno, la imposición de un 5%, de un escaso 5%, como recomposición del sueldo, y dejaron de lado en gran medida el reclamo para el grueso del personal de salud en cuanto al pago de la ley de carrera sanitaria, y a su vez, ¿no es cierto?, no les interesó en absoluto que continuara la discriminación dentro mismo del personal en cuanto a percibir el adicional zona, haciendo diferencia entre quienes no lo perciben y sí lo perciben, o apelando a esta mecánica verdaderamente hipócrita, en donde solo si pertenece a un determinado espacio gremial y cuenta con la anuencia del gobernante de turno, se lleva a cabo la tarea de desprecarización, que afecta sobre todo a reemplazantes y a quienes tienen cobertura provisoria del cargo. Y resulta que un mes después, aquello que se firmó del modo en que estamos diciendo, hoy digo estar en contra. Entonces, ¿a dónde está la verdad? La verdad está, siempre lo consideramos desde CITAS, en lo que resulta de la acción propiamente dicha.
Y en ese sentido, Citas ha sido el único gremio de la provincia en no haber accedido a firmar el magro aumento salarial otorgado, impuesto, vuelvo a repetir, por el gobierno de la provincia, no el consensuado ni el debatido. Y además de no firmar, siguiendo el mandato asambleario, estamos llevando adelante diferentes acciones como son de público conocimiento, reivindicando la protesta y perseverando en que ocurra algún tipo de respuesta, con marchas que hemos realizado en el espacio público, desde la Plaza Urquiza hasta la Plaza Independencia, hace unas semanas atrás. Posteriormente, nuestra presencia en el espacio público en la esquina de la Peatonal y calle San Martín, y hace apenas 48 horas acá, frente al Hospital de Niños por la calle Rondó, mediante la realización de un mate cocido y posterior marcha, y siempre evidenciando públicamente este espacio gremial que se llama Citas, es consecuente al trabajador de la salud, pero que no es obsecuente al gobierno de turno. Bueno, es una de las tantas diferencias que hay entre quienes constituimos este espacio y aquellos dirigentes gremiales que dicen representar, pero que no representan al personal que hoy en día está abatido, agobiado, angustiado, porque ve que cada semana que transcurre, cada mes que pasa, el sueldo menos alcanza, que el impacto que hay en los mismos por el creciente aumento de los servicios como ser la luz, como ser el gas, en transportarse para llegar a trabajar, en cargar combustible en los vehículos, en atender las necesidades elementales como es alimentarse, vestir a los hijos, hacer que vayan a la escuela a estudiar. Cada vez, ¿no es cierto?, es tan grande ese incremento en estos aspectos, el sueldo no alcanza, ya no decimos para llegar a fin de mes, sino a la mitad del mes. Y de pronto, ¿no es cierto?, haciendo oídos sordos a esos reclamos, se les ocurre un día 10 de abril decir que van a protestar de esta manera. Esa es una protesta declamada, la protesta verdadera, el requerimiento verdadero, el accionar gremial verdadero en defensa de los legítimos trabajadores es lo que se defiende cada día, en cada jornada, en cada oportunidad, independientemente de la fecha, del día, del gobernante de turno que tenga este interés o el otro. Y es así como hoy asistimos a dirigentes gremiales que son multimillonarios, versus representados como son los trabajadores de la salud, cada vez más pobres. Doctor, llevar acciones conjuntas de esa manera es muy difícil. Doctor, en este momento consultarle ya para ir cerrando, estamos haciendo el relevamiento en los lugares de trabajo, por lo menos ahí en el Hospital de Niños, ¿cómo la actividad está siendo totalmente normal? ¿Hay algunos médicos que están haciendo paro? La actividad en el Hospital de Niños, ¿no es cierto?, tiene la característica de todos los días. Uno ve las consultas ambulatorias que se realizan, las internaciones acá en las salas que son atendidas, el servicio de guardia funciona, las cirugías se llevan a cabo, y sí es cierto, porque siempre vamos a decir la verdad, el personal que está identificado con uno, dos o tres de los otros gremios representantes de la salud, algunos no vinieron a trabajar, pero hay otros con los que tuve oportunidad de cruzarme en el transcurso de la mañana, que a pesar de tener la pertenencia gremial a uno de los sindicatos que llamó al paro, están hoy acá, presentes, trabajando. Entonces, esa es la mejor evidencia, el resultado de la acción. Perfecto. Doctor, gracias por este contacto. Queríamos saber cuál era el panorama en el área de la salud en este día de paro. Recordemos entonces, Citas no está adherido al paro, se trabaja con normalidad. Gracias, y próximamente lo vamos a llamar para saber cómo sigue la lucha desde su gremio. Muchas gracias. Como siempre, el saludo para ustedes y la audiencia.
Hasta luego. Hasta luego, doctor. El doctor Nassif, secretario general de Citas, Franco. Por lo menos en el Hospital de Niños, dice, la actividad es prácticamente normal. Hay algunos trabajadores agremiados a otros de los sindicatos del sector de la salud que sí no fueron a trabajar, adhirieron al paro, pero en general la atención es normal en el Hospital de Niños. Importante decir esto, no lo decía, en el Hospital de Niños están llevando adelante las cirugías correspondientes que habían sido programadas. La guardia, por supuesto, está habilitada siempre, pero también en algunos consultorios. Esto lo ha confirmado aquí, en la Tucumana de mañana, el doctor Julián Nassif. Recordemos entonces, en el área de la salud, por lo menos en Citas, no adhieren a esta medida de fuerza a nivel nacional. Una postura dura, recordemos Citas que sigue llevando adelante una medida de fuerza y marchas todas las semanas. Nos dice el doctor Nassif que en el Hospital de Niños trabaja con normalidad. Bueno, un poco la postura que manifestaba acá el doctor Nassif es, nosotros durante toda la negociación paritaria le señalábamos a los otros gremios de la salud que el acuerdo salarial, o por lo menos la propuesta del gobierno, no era satisfactoria. Nos dieron la espalda, firmaron el acuerdo, tuvimos que nos forzaron a firmar ese acuerdo y ahora un mes y medio después dicen que van al paro. Entonces él que dice, piden paritaria, uno de los ítems también que decía. Claro. Bien, perfecto. Bueno, así estamos repasando aquí en la mañana de la Tucumana cuál es la situación en el marco de este paro general. El tercero en la era Milei. En el área de la educación, tuvimos la palabra del secretario general de ATEP aquí en la Tucumana de mañana. 95 al 100%, estamos hablando del acatamiento en los establecimientos de la provincia. En ADEUN también nos afirmaban un paro total y también anticipaban esta medida de fuerza, Franco, para el próximo 23 de abril, cuando se cumple el primer aniversario de la primera marcha en defensa de la educación pública y gratuita al gobierno de Milei. Y bueno, y también teníamos la postura de salud, específicamente del gremio de Citas. Bueno, ya en unos minutos vamos a estar contactando con otras voces representantes de los sindicatos para conocer, por ejemplo, qué pasa con el comercio, que es un punto conflictivo porque el CEOC llamó a acatar el paro y la Cámara de Comercio, que representa a los trabajadores claro. Y la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán llama a no acatar la medida y le insta a los trabajadores a presentarse en sus lugares de trabajo a cumplir la jornada laboral. Así que ahí hay un punto conflictivo. Vamos a hacer después un repaso con las cámaras más adelante para ver cuál es el movimiento del microcentro, que ya veíamos temprano que mucha gente ya pasaba por la zona de la peatonal. Bueno, vamos a estar ya comunicándonos con representantes del CEOC para ver efectivamente cómo se está cumpliendo o si se está cumpliendo o no la medida de fuerza. Bien, repasamos entonces también, no hay bancos, entonces es tranquila la situación en la City. Bueno, también reiteramos, y esto es una información importante para todos los vecinos, no hay recolección de residuos, porque bueno, en otras oportunidades, paros, feriados, siempre había recolección. Bueno, no es el caso ahora, entonces la responsabilidad de todos, ¿no? De no sacar la basura. Esto va a ser un caos si sacamos la basura en un día que no hay recolección. Entonces, para agendar. Sí hay transporte público, urbano, interurbano, de media, corta y larga distancia. Esto se puede ver, no han disminuido las frecuencias. En toda la provincia circulan los colectivos porque UTA decidió no adherir a esta medida de fuerza. El argumento es que acatan una conciliación obligatoria. Algunos afirman que no tiene tal vez efecto porque estamos hablando de una medida de fuerza, de un paro general. Pero bueno, la postura de UTA. El caso es diferente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde no hay trenes, no hay subtes, no hay aviones. Hay muchos tucumanos, que tengo amigos que están en Buenos Aires, no pueden volver justamente por esta medida de fuerza. Los vuelos fueron reprogramados. Y aquí en la Tucumana te vamos contando minuto a minuto cuál es la situación de este paro que se hizo esperar. 10 de abril fue la fecha que dispuso la CGT luego de esta triste marcha de jubilados que se dio hace varias semanas atrás frente al Congreso de la Nación,
con represión, imágenes que todavía nos duelen. En ese momento habían sido acompañados por también referentes gremiales y algunos clubes de fútbol. Pero bueno, aquí en La Tucumana te contamos absolutamente todo lo que tenés que saber. En un ratito vamos a seguir con más repercusiones. Lo decía Franco, lo que pasa en el comercio. Por ejemplo, a nivel nacional, muchos locales comerciales abrieron sus puertas con normalidad. ¿Qué pasa en Tucumán? Porque bueno, la Cámara de Comercio, también nos decía Franco, con la información que maneja, no adhiere al paro, sí los trabajadores. La pregunta es... tienen el aval del gremio, pero ¿cuál es la situación en cada local, no? Bueno, en un ratito continuamos con mucho más. Aquí en La Tucumana han pasado 49 minutos de las 9 de la mañana, el cielo está cubierto, pero tenemos mucho para contar. Mantenete informado con eltucumano.com. La Tucumanidad a diario.